Es para Bodegas Barbadillo un honor y un placer estar hoy con tan buenos amigos de la casa, Pepe Jurado, Alberto Troyano y compañía, cancilleres de la Orden de la Soleá y por tanto lo consideramos como de la familia. Bodegas Barbadillo siempre ha tenido y sigue teniendo una estrecha relación con todas las manifestaciones de la cultura. Hoy estamos aquí, como todos sabemos, para la presentación del libro de José Jurado Morales, Soldados y Tablas, Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2021. Se trata de un ensayo sobre la memoria heredada, recuerdos familiares de 9 escritores actuales sobre la participación de sus padres en la guerra civil. No tengo más remedio que acordarme del diario de mi abuelo, Manuel Barbadillo, en la guerra, exilio, que se volvió a editar recientemente y se presentó precisamente en este local y que Pepe conoce muy bien, porque hizo su tesis sobre la obra literaria de mi abuelo. Muchas gracias, Pepe, mucho éxito y muchas gracias a todos. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias en primer lugar por la hospitalidad de Bodegas Barbadillo, que además cumple este año el 200 aniversario, una fecha muy señalada. Sabemos precisamente a través de los queridos Pepe Jurado y Alberto González Troyano que tienen todo un programa de actos para celebrarlo, entre ellos varias publicaciones relacionadas, y es un placer acompañarlos esta noche. Yo soy el editor de la Fundación José Manuel Lara, me acompaña Carmen Carballo, la directora de comunicación. Ya hemos estado aquí en otras ocasiones, por ejemplo, cuando la Orden de la Soleá hizo miembro de la Orden a una persona muy cercana que fue directora general de la Fundación José Manuel Lara, Ana Gavín, la directora de Relaciones Editoriales del Planeta, o también cuando otro buen amigo, Luis Sánchez Molinís, director de opinión del Grupo Yolí, en esta misma sala, pues también fue hecho miembro de la Orden de la mano nada menos que de Carmen Lafón, que es casi sanluqueña de adopción. Venimos de presentar el libro de Pepe Jurado, fue en primer lugar en Sevilla, la Fundación Cajasol, que junto con la Fundación José Manuel Lara es la institución que convoca estos premios. Estuvimos el otro día en Málaga, también en Jerez, nos queda pendiente Cádiz, está previsto también Valencia y bueno, lo primero que debo decir es que la recepción del libro de Pepe, que es un gran libro, está siendo excelente y así lo han expresado personas muy cualificadas que acompañaron en algunas de estas presentaciones, como el catedrático de Literatura Española Julio Neira, que nos acompañó en Málaga, Antonio Jiménez Millán, que es además de catedrático también de Literatura de la Universidad de Málaga, uno de los poetas que aborda Pepe en su libro, o Nieves Vázquez Recio, compañera de la Universidad de Cádiz, que estuvo con nosotros en Jerez. Yo voy a ser muy breve para dejarle la palabra a Alberto González Troyano, que es también, como yo mismo, miembro del jurado que concedió este premio, el Manuel Alvar, al que conocen de sobra por sus muchas publicaciones y porque es una persona muy cercana a la casa. Además de todos sus estudios sobre los siglos XVIII y XIX, y de su vinculación, por ejemplo, con el mundo del vino, del costumbrismo andaluz y de toda la historia de Andalucía en general. Pepe ha dicho en alguna ocasión, y yo estoy completamente de acuerdo con él, que además de un hombre sabio y generoso, es un maestro de vida al que los dos queremos y debemos mucho. Soy muy feliz de que nos acompañe en esta mesa. José no voy a hacer una gran presentación porque ya lo conocen ustedes, que para eso es su pueblo, pero bueno, sí quiero decirles que desde fuera es una persona cuyo trabajo es muy valorado entre los estudiosos, no solamente por su condición de catedrático de literatura española de la Universidad de Cádiz, sino también, por ejemplo, desde fuera del ámbito académico, como yo mismo. Sus libros son siempre incitaciones, están hechos con el máximo rigor académico, y una de las cualidades que tiene este libro, lo hablamos cuando se le concedió el premio, los miembros del jurado. El premio es de estudios humanísticos y muchas veces concurren libros que tienen un carácter o más ensayístico o más académico. Una de las cosas buenas que tiene el libro de Pepe es que reúne ambas cosas, es decir, es un libro que está basado en la investigación directa, que une muchos datos desconocidos, tanto buscados en archivos como en entrevistas personales con los poetas a los que analiza, pero también tiene una capacidad narrativa enorme. Han dicho esa frase tan un poco ya cliché, una frase hecha de que se lee como una novela, pero creo que se ajusta perfectamente
a este libro, y también por el hecho de que el investigador, es decir, él se mete en primera persona en el relato que aborda, que es algo que le da un carácter literario, que se sale algo del tono habitual de los estudios académicos, que suelen ser más severos o más ortodoxos en ese sentido. Destacaría, por decir unas pocas cosas más, la presentación, lo bien que explica en tan pocas palabras lo que es la posmemoria o la memoria heredada. Es un libro que trata de la guerra civil hasta cierto punto, pero cuyos protagonistas no son quienes hicieron la guerra, sino sus hijos, y por tanto es esa memoria heredada y el problema de la identidad el que focaliza su atención. El excelente análisis de los poemas, que es algo que han recalcado todos los profesores de literatura que lo han leído. Muchas veces los análisis de textos son, en fin, un poco fríos o incluso aburridos para el lector común. Lo que Pepe tiene ese pulso y sensibilidad para analizarlo de una manera que cualquier lector, sin tener una grandísima familiaridad con las herramientas de la filología, pueda entenderlo, y sobre todo la interpretación. Para mí lo podemos llamar enfoque humanista o el carácter humano de la semblanza en un tiempo como el nuestro, en el que ha vuelto el sectarismo y el discurso de las trincheras. Me parece verdaderamente ejemplar que una investigación aborde estos dramas que en buena medida lo fueron de la memoria heredada, sin tomar partido y entendiendo las razones. He repetido en todas las presentaciones una frase que me gusta mucho del escritor Simenón, que se trata de comprender y no juzgar. Y creo que esa es una de las lecciones morales que nos da también el libro de Pepe, y la razón por la que muchas de las personas que lo hemos leído ya vemos que es no solamente valioso en el sentido académico y en el sentido de la investigación, sino ejemplar en un sentido moral. En fin, podría decir más cosas, pero no quiero. Para eso tenemos aquí a nuestro querido Alberto, que es el que sabe, y le voy a dejar la palabra. Solamente quiero acabar dándole la enhorabuena otra vez a José, y asegurarles a ustedes, los paisanos sanluqueños, que no solamente es un gran escritor y académico, sino que es una excelente persona, como sabe todo el mundo. Muchas gracias, Pedro. El ceremonial, que muchas veces se convierte en retórica, de la presentación de un libro, merece mucho la pena que lo conservemos y que le demos respeto. Porque claro, presentar un libro es la ocasión para que su autor nos exponga lo que él ha trabajado, lo que él ha hecho. Claro, cuando ustedes ven ese libro acabado, tan bonito, estéticamente tan bien presentado, como el libro de Pepe, piensan que a lo mejor eso se ha resuelto en una noche. Pero Pepe, él nos va a contar hoy cómo ha estado noches y noches y días y meses trabajando eso que ahora queda reducido a 100 páginas, pero que ahí está toda su vida, todo su entusiasmo, toda la capacidad que él ha elegido de dedicarse a este mundo tan extraño y cada vez más raro de las letras. Pepe ha puesto ahí toda su ilusión, pero sobre todo más en un tema que era extraordinariamente difícil. Hoy, cuando ya se le comenta a alguien que se va a escribir un libro sobre la guerra civil, produce, bueno, pero queda algún hueco, pues claro, la inteligencia, esa especie de clarividencia de Pepe, fue que precisamente él vio aquella forma de aproximación que estaba todavía ahí, abierta, latente, y encontró, hay que volver a repetirlo, esa fisura a través de la cual él podía dar cuenta de la guerra civil sin tener que volver a los muchos tópicos, a las muchas miradas ya comunes que se han ido esparciendo en estos últimos años. Ha cogido un tema candente, un tema que no está agotado, pero además ha sido capaz de encontrar esa fisura, esa novedad, para poder hablar de la guerra civil, pero desde lo que él también conoce, desde la poesía, desde la experiencia, desde lo que les han contado uno, de lo que han contado otro, y además todo eso a través de la mirada de los padres, de los hijos, de la poesía, de la prosa. Todo eso me parece que es como un verdadero encantamiento, haber cogido todos esos hilos sueltos y haberlo convertido en un libro, y un libro que realmente, como ha dicho Ignacio, va a tener una gran repercusión, porque
ha cogido un tema de siempre y lo ha convertido a través de su mirada en un tema con el que nos podemos enfrentar lleno realmente de alicientes nuevos. Creo que la elección de Pepe es para entusiasmar. ¿Sí? Lo que ya parecía agotado ha cobrado nueva luz gracias a su palabra. Y al decir palabra me refiero escribiéndolo muy bien, porque no solo se ha pasado meses y meses trabajando ahí en su biblioteca, en lugar de estar tomando coca en las tabernas como estaríamos nosotros, no solo ha hecho eso, sino que lo ha hecho escribiéndolo muy bien. Tiene esa capacidad instintiva, esa capacidad de un gusto estético para que su prosa se lea realmente de una forma que uno se queda admirado. Yo creo que es realmente un libro espléndido y por eso me parece que todos lo celebremos estando aquí juntos. Es algo que realmente nos devuelve un poco la capacidad que tenemos todavía los humanos para entusiasmarnos por la literatura. Pero además hay otras más razones y una de ellas es precisamente esa personalidad de Pepe. Yo no voy a hablar de sus cosas literarias, que ya en parte lo ha dicho Ignacio y en parte lo va a recoger ahora Pepe. Yo voy a hablar de algo que a mí siempre me ha entusiasmado y es esa aceptación de su destino sanluqueño. Parece como si hoy todos estuviéramos destinados, en el momento que tenemos un cierto prestigio, en el momento que tenemos una vida profesional un tanto consagrada, tenemos que irnos a los lugares llamativos. Pepe, de una forma deliberada, consciente, ha elegido permanecer en Sanlúcar. Es aquí en su pueblo donde él está haciendo una guerra cultural. Y eso me parece que es algo que lo podemos olvidar y que se lo tenemos que agradecer. Haber convertido Sanlúcar en su tierra, ya no solo para vivir, que ya es mucho haber elegido eso, porque él tiene otras muchas opciones de vida. Lo ha elegido para vivir y también para convertirlo en objeto y en objetivo de su literatura. Eso me parece que es algo, yo diría, casi milagroso. Y luego, otra razón más es que realmente estemos en esta bodega. Estemos en esta bodega que no es una coincidencia. Es que esta bodega, los que más o menos lo conocemos un poco, ha estado siempre muy vinculada, más que vinculada, ha sido la otra cara de unos señores que la han sacado adelante, pero sin olvidarse que la literatura era parte de su vida. Dentro de poco va a salir un libro de Manuel Barbadillo Rodríguez. Y ese hombre supo compaginar lo que era el oficio de bodeguero con lo que era la satisfacción que podía producir no solo la crianza del vino, sino el escribir. Convirtió su vida, o mejor dicho, repartió su vida entre esas dos maravillas que supone hacer vino y hacer literatura. Entonces, en esta casa, los que no tenemos nada que ver con el negocio del vino, sin embargo, entramos como si esto también fuera parte de nuestra experiencia. Yo creo que aquí todas estas paredes, estos despachos, han quedado contaminados por unas personas que han sabido compaginar admirablemente, criar vinos, hacer un negocio y escribir literatura. Pero aún hay otra razón más, que ya que llega el momento también me gustaría hablarla. Yo, una de las cosas por las que estoy en Sanlúcar es porque en un determinado momento conocí a un señor que se llamaba don Antonio Pedro Barbadillo Romero, y para mí realmente ha sido de las personas que en muchos aspectos más me han interesado, más me han conmovido y con la que me he sentido más entrañablemente unido. Pues fíjense que también ha dado la coincidencia que Pepe ha pasado por ese mismo tránsito. En un determinado momento, para maravilla mía, vi que entre Pepe y Toto se había creado una relación también a través de la literatura que venía a darle continuidad a toda esa tradición de las bodegas Barbadillo, o de esa dedicación al vino de los Barbadillos, y de pronto surgía una amistad que a Toto también le dio mucha vida al mismo tiempo que se la daba a Pepe.
Por tanto, yo esto es lo que quería resaltar de una forma muy espontánea hoy, que coinciden tantas razones para que esta ceremonia del mundo de un libro se celebre aquí, se celebre entre estas paredes, podamos recordar a estas personas como si fueran parte. ¿Estamos asistiendo a un acto literario o estamos asistiendo a un acto enológico? Por el olor olemos a las páginas del libro de Pepe y olemos también a la manzanilla que vamos a degustar. Me parece realmente que es un verdadero milagro que sepamos nosotros, o que mejor dicho nos hayamos reunido aquí, y que precisamente el causante, el provocador, sea José Jurado Morales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchos de vosotros me habéis preguntado hace un ratito si estaba nervioso y a todos les he dicho, a todos los que me han preguntado, que no estaba nervioso, que estaba emocionado. Quiero decir esto al principio porque en algún momento se me va a coger el nudo en la garganta y me quedaré atrapado. Que todo el mundo aguante ese segundo, yo lo aguantaré, trago saliva y yo luego continúo como si no hubiese pasado nada. Pero advierto esto. No han hablado prácticamente nada del libro y han querido hablar más de mí. Y por tanto voy a empezar tomando ese testigo. Y se romperá la voz, pero bueno. Yo nací en una casa sin libros. Y no había un solo libro y el primer libro que llegó fue un regalo que le hicieron a mi hermano Bueno, no, me vale. En fin, nací en una casa sin libro. Por tanto, estar hoy aquí para mí es un motivo de satisfacción, un motivo enorme. Lo voy a decir muy rápido, pero lo quiero decir. En una casa sin libro, mi padre no fue al colegio. No. Bueno, me voy a saltar toda esa historia familiar, pero... No, te lo cuento otro día allí en la Casa de la Juventud. Nací en una casa sin libro y nací en un barrio, El Palmar, donde muchos de mis amigos en los años 70 y 80 terminaron muertos por la droga. Por tanto, cuando yo ahora en un minuto voy a comenzar agradeciendo a quien tengo que agradecer que estemos aquí hoy, realmente mi agradecimiento es mucho más universal y tiene que ver casi con un agradecimiento a la vida. En fin. Cuando hable del libro ya voy como un rayo, ¿no? Por tanto, si vengo de una casa sin libro y de un barrio donde mucha gente terminó los años 70 y 80 pinchándose, ¿cómo no voy a estar agradecido a estar presentando un libro aquí? Estar agradecido a poder haber estudiado y a haber tenido la capacidad de escribir un libro que dicen ellos que es bueno, da igual. El haber escrito un libro para mí ya es un motivo de satisfacción y de logro personal. Los agradecimientos serían múltiples. En primer lugar, lo voy a hacer, aunque sea un protocolo, quiero agradecer a la Fundación José Manuel Lara y a la Fundación Cajasol, no que me hayan dado un premio a mí, sino que lleven 30 años apoyando la cultura. Tienen otros objetivos de muchos tipos, pero lleva 30 años apoyando la cultura desde Sevilla y con este premio. Cuando me dieron el premio en Sevilla no quise hablar de mí, quise acordarme de otros investigadores que no habían tenido el premio, porque como bien ha dicho Alberto, son muchas las horas que hay investigadores, muchas las horas que pasamos encerrados estudiando y no hay premios para todo, hay muy pocos premios, muy poco reconocimiento, muy poca difusión. Así que desde este momento me quiero acordar de todos aquellos que trabajan porque la investigación en el campo humanístico, que es el nuestro, pero en cualquier otro, va a terminar
provocando que nuestra sociedad sea mejor. Y, por tanto, la investigación siempre está en beneficio de nuestros pueblos, de nuestra familia, de nuestros hijos. En segundo lugar, ha mencionado Alberto Bodegas Barbadillo. Mi padre es de campo y yo he vendimiado mucho. Y hoy, desde hace mucho tiempo, soy presidente de la Orden de la Solear. ¿Cómo no sentirme agradecido también? Barbadillo celebra 200 años y tenemos que tener conciencia de que son 200 años generando trabajo en Sanlúcar, generando cultura, dándonos vino para que seamos más felices con los amigos. Por tanto, cuando veamos que el Ayuntamiento de Sanlúcar le ha reconocido este año los 200 años, tenemos todos que tener conciencia de lo que supone aguantar el tirón mercantil y todos los avatares familiares, históricos, para 200 años después estar aquí. Así que agradezco profundamente a Bodegas Barbadillo que me tenga a mí como presidente de la Orden de la Solear y que hoy haya querido acoger este acto. De Ignacio Garmendia no quiero decir nada bueno porque hay tanta gente que dicen cosas buenas que no quiero repetirme. Es uno de los mejores editores que hay en España. Es el que ha arreglado este libro, el que le ha dado la presencia que tiene, el que ha corregido la última coma, pero estoy hablando de mi libro porque toca. Es el que maneja el interior de los grandes libros que se publican en España. De Alberto González Troyano, ya lo ha dicho Nacho, es un maestro de la vida. A mí me dio clase en los años 80 en la Facultad de Filosofía y Letras y desde entonces hasta esta parte, una mirada suya, una palabra suya, siempre es una orientación para seguir caminando por un sitio más seguro. En fin, que tengo que estar muy agradecido y finalmente quiero estar agradecido a todos vosotros porque estáis aquí. Cuando vosotros me miráis a mí, estáis montando en vuestra cabeza la razón que os une a mí. Cada uno tiene una razón, mis padres, mis hijos, mis amigos, el que me dio clase, que veo, el que bebe vino conmigo, en fin, cada uno de vosotros tiene una razón que lo vincula a mí. Pero cuando yo os miro a vosotros, se me agolpan 150 razones. Por eso estoy tan emocionado, porque vosotros me miráis a mí, pero yo miro a 150 personas y se me viene aquí todo. Un compañero de instituto, un padre, un amigo. Así que entended este momento de emoción. En fin, termino los agradecimientos con Librería Forum, porque en estos tiempos de pandemia, donde todos hemos comprado tanto por Internet, creo que es el momento de volver al comercio local. Y si podemos comprar los libros a ellos, el periódico siempre será mucho mejor, la calle San Jorge, el centro, estará más vivo, la economía sanluqueña estará más vivo, todos tendremos motivos para ser más felices también en nuestro pueblo. Y finalmente, aunque se suele hacer al principio, quiero también agradecer a los representantes municipales, a Rocío Sumariba, que haya querido estar aquí hoy conmigo. En fin, con esto ya ha pasado el trago y a partir de ahora yo ya espero no tener más problemas. Alberto ha hablado de mis raíces y efectivamente yo desde que empecé a investigar he tenido claro que quería equilibrar mis investigaciones sobre asuntos generales, por llamarlo así, y asuntos locales. Yo empecé muy pronto. En el año 89 y en el año 90 hice un programa de televisión que algunos se acordarán, el que está grabando ahora era el que nos grababa en aquella época, Francis Delgado, un programa con Narciso Climent Buzón. Y yo era el ayudante en esos 2 años. Es decir, que ya en el año 89 y en el año 90 yo estaba grabando para TDC, era en aquel tiempo, programas de cultura sobre Sanlúcar y los pueblos. Desde entonces a esta parte he seguido trabajando todo lo que he podido en Sanlúcar. El presidente, Manolo Barbadillo Izaguirre, lo acaba de decir. He trabajado mucho sobre su abuelo, Manuel Barbadillo Rodríguez. Ahora mismo me falta una semanita como mucho para terminar un libro sobre la vida y la obra de Manuel Barbadillo. Y aquí hay amigos sobre los que he trabajado. He intentado ayudar a los que me han pedido que lo presente, que le prologue un libro, que dé una conferencia sobre Juanjo Vélez, sobre Pallaret, sobre Félix Palma, sobre Gallardo, es que no me acuerdo, sobre Joaquín Márquez. Siempre que José Luis Acuaroni, Barbadillo, siempre he querido. Lo que ocurre es que también sigo trabajando fuera de Sanlúcar y mis publicaciones no tienen nada que ver con Sanlúcar, igual que esta no tienen nada que ver y por eso yo nunca las presento aquí. Hay mucha gente que me dice en estos días, Pepe, has escrito un libro y yo me callo, pero le tendría que decir, es el 20 y tanto que escribo.
porque he escrito 20 y tantos libros. Lo que ocurre es que aquí está Planeta, está la Fundación Lara, está el premio Manuel Albar, que aunque vosotros no lo sepáis, uno de los más importantes en nuestro ámbito en España, y eso ha tenido una repercusión. El libro me han entrevistado ya de Radio Nacional, Canal Sur, la cadena SER, ha salido en El País, en La Razón. Esta semana ha salido una noticia en Argentina. Estoy muy abrumado, de verdad. De forma que sigo haciendo cosas sobre Sanlúcar, siempre seguiré haciéndolas, pero igualmente estoy haciendo cosas sobre otros autores. Este libro no tiene nada que ver con Sanlúcar, pero tiene que ver todo conmigo, por resumir lo que acaba de decir Alberto González Troyano. Voy a contar ahora de qué trata el libro. A finales de 2019 estuve preparando unas conferencias y luego publiqué un libro sobre un escritor que se llama Antonio Jiménez Millán, un escritor de Granada que vive en Málaga. No tiene nada que ver con Sanlúcar, pero cuando leí toda su poesía descubrí un poema que a mí me produjo desazón. Era un poema titulado Dominio de la herrumbre, donde hablaba muy bien del padre. Y recordaba que el padre lo había guiado por las calles de Granada en los años 50 y 60, lo había llevado por primera vez al cine, había visto con él todas las películas del oeste de los años 50 y 60, lo había enseñado a leer, le había regalado libros. Es decir, tenía al padre en una estima muy alta, en la misma estima que tiene Jorge Manrique a su padre. El padre era el ídolo, era el mito, era el hombre que lo había educado. Pero a mitad del poema había un cambio muy brusco y ese hombre se convertía en un ogro, porque el hijo recordaba que el padre había participado en la guerra civil en el bando franquista y empezaba a reprocharle, como Kafka hace con respecto al padre, a reprocharle que por qué había participado en la guerra, por qué se había manchado las manos de sangre, por qué no le había dado pena a las mujeres de luto y sí había estado muy interesado en la religión, en los votos. ¿Por qué? Como Jesús le pregunta al padre, ¿por qué me has abandonado? Pues exactamente igual. ¿Por qué, padre, tú participaste en la guerra y luego comulgaste con el nacionalcatolicismo del franquismo? Cuando terminé el poema, me quedé muy turbado emocionalmente. ¿Cómo se podía querer tanto a un padre y cómo se le podía reprochar tanto al padre? Di la conferencia, publiqué el libro y hablé con el poeta y le dije, Antonio, me ha maravillado tu poema, pero me descorazona. Y él me dijo, sí, porque yo choco con mi padre. En cambio, Andrés Trapiello y Miguel Dors, no. Me encendió la lucecita y yo dije, ¿qué? ¿Hay otra gente que habla de sus padres? Justamente cuando yo hablaba con Antonio me invitaron a dar una conferencia en Estados Unidos, en Texas. Y yo andaba buscando temas sobre el que hablar. Era sobre la transición. Y aproveché para amontonar a varios escritores más que eran hijos de soldados en la guerra, que se habían hecho hombres en la transición y que habían tenido conflicto con los padres, a veces relaciones de amor con el padre y a veces relaciones de odio. Y di la conferencia en Estados Unidos. Me vine, publiqué eso en Inglaterra como un artículo, en Liverpool, y cuando llegó el 1 de septiembre del 2020, que empezó la pandemia, no teníamos clases presenciales, no podía salir de mi casa, me planteé qué hacer todos los días. Aquí hay amigos míos que saben que todos los días le contaba lo que estaba haciendo. Bueno, pues me planteé escribir lo que ahora os cuento. La relación entre padres e hijos. Este es un libro que habla de relaciones paterno-filiales y de relaciones intergeneracionales. Ese es mi foco, la relación entre un padre y un hijo. Pero todo eso está influido por la circunstancia de que el padre fue soldado en la guerra civil y por la circunstancia de que el hijo es escritor y ha contado esa relación. Con todo eso hice el libro. Por tanto, este libro no es un libro ideológico y no es un libro político, lo acaba de decir Nacho antes, Ignacio Garmendia. Efectivamente hay ideología y hay política, porque hablo del bando republicano, del bando nacional, hablo de Franco o hablo de Negrín. Da igual, efectivamente. Pero mi objetivo no ha sido analizar la Guerra Civil Española, porque yo no tengo conocimiento para eso. No soy historiador, soy filólogo y lo que me interesaba fundamentalmente eran algunos poemas en los que los hijos hablaban de los padres. Por tanto, mi mirada no es
política ni ideológica, mi mirada es fundamentalmente sentimental y emocional. A mí lo que me importaba es ver cómo un hecho histórico, la guerra civil, tiene una consecuencia personal, tienes 18 años y te mandan a la guerra, y cómo eso se queda ya en tu cabeza para siempre e influye en tu familia y en tus hijos. Me interesaba, por tanto, ver cómo la guerra civil pervive en las historias familiares. Cómo se queda, cómo se queda, cómo se queda. Si yo hablara de lo que hicieron en la guerra, estaría hablando de memoria. Pero como estoy hablando de lo que recuerda a los hijos que su padre le contó que hicieron en la guerra, hablo de posmemoria. Como el término posmemoria es un término muy académico que está relacionado con el Holocausto, con los nazis y con los judíos, fue inventado en los años 70 por Marianne Hirsch, una estudiosa de Rumanía que está afincada en los Estados Unidos, he querido quitar ese término tan académico y quedarme con otro que a mí me gusta mucho más, la memoria heredada o la memoria familiar. Aquí hay mucha gente que la semana que viene va a realizar un ciclo sobre la memoria histórica. Os invito a ir, son 4 días con actos y conferencias sobre la memoria histórica. En sentido riguroso y estricto, este libro no es memoria histórica, ni memoria democrática, que es lo que estamos viendo en estos días. La Ley de Memoria Histórica del 2007 de Zapatero buscaba interpretar el pasado con datos del presente. Si tenemos información que antes no teníamos porque había sido ocultada por el franquismo, ahora podemos. Y por otro lado, buscaba reparar esa memoria, una reparación moral, económica, de justicia. Si te han fusilado, si estás en una fosa común, si te han juzgado sin las mínimas leyes, hay que reparar esa injusticia. Pero yo aquí no busco ninguna reparación histórica, porque ni siquiera los hijos de esos soldados hablan de sus padres como víctimas de nada, simplemente hablan del padre como padre que son. Así que este libro no entra de lleno en la memoria histórica, entra en la memoria heredada. En 1984 estaba yo en el instituto, en el Pacheco, y un profesor, por decisión del seminario, no sé cómo se llama en los institutos, nos hizo leer Copa de Sombra, una novela de José Luis Acquaroni. Y yo leí aquella novela sobre la guerra civil que está basada en el libro del abuelo de Manolo, Excidio. Manolo Barbadillo Rodríguez escribió un libro sobre la guerra que yo iría mañana mismo a Fórum a comprarlo, donde cuenta lo poquito que sucedió en la guerra aquí, en los días de combate, digamos, y de disparo, pero todas las consecuencias que tuvo, sobre todo desde el punto de vista de los fusilados, que estaban aquí en el Castillo de Santiago. Bueno, pues Acquaroni parte de ese libro de Excidio para construir su novela. Yo leí aquella novela, me maravilló, y como a todo el mundo le maravilló el capítulo 4, donde cuenta el fusilamiento de José López Chía, el aguador. Es el punto cenital de la novela y está también contado en primera persona en un estilo directo, indirecto. Bueno, yo en el 84 no sabía nada, pero he escuchado 1000 veces en mi casa que ese Chía es familia de mi padre, un tío de mi padre. Por tanto, yo he escuchado 1000 veces en mi casa el Chía, que está en una novela, que está en el libro de Barbadillo, pero yo en mi casa, sin haber vivido la guerra civil, he mamado cómo fusilaron al Chía. Eso es la memoria heredada. Yo heredo el recuerdo. Y cuando uno hereda un recuerdo, no solamente hereda el dato, en el 36, no, hereda también una conducta, un carácter, una ideología, una forma de ser, la herencia familiar. Por eso he querido empezar diciendo que yo vengo de una casa sin libros, porque eso también lo he heredado yo. Así que estaba hablando de la memoria heredada, a eso me refiero, a lo que yo he heredado en mi casa. Y eso es lo que estos escritores heredan. El padre de Andrés Trapiello no hablaba nunca de la guerra, como ninguno de ellos y como mucha gente, nada. Pero cada vez que llegaba la Nochebuena y tenía la comida familiar y con 2 copitas siempre decía lo mismo. Aquí el único que ha pasado frío soy yo, en el frente de Teruel, 20 grados bajo cero en la Nochebuena del 37. Eso es lo que contaba el padre de Trapiello. No contaba
que si los fascistas, que si los republicanos, que si los rojos, que si los comunistas, que si los anarquistas, que si las brigadas internacionales. No, no hablaba de eso. Joan Margarit no hablaba de la guerra del padre, hablaba del capote que llevan los soldados y en el frío de la posguerra él se tapaba con ese capote. Por tanto, de la guerra él lo que le ha quedado es un capote. Jacobo Cortines, que el padre estuvo en el bando nacional, recuerda de su infancia unas muletas que estaba colgada en el salón de su casa y cada vez que la cogía el padre se enfadaba. Hasta que no fue mayor no entendió que es que esas muletas era donde se apoyaba el padre cuando le pegaron un tiro y estuvo en el hospital de Ronda. Por tanto, esas son las intrahistorias, las historias familiares que a mí me han interesado para ver cómo eso va calando en estos escritores. Y con todo eso he escrito un libro. Cuando ya tenía el libro terminado, se lo di a Alberto González Troyano. Y Alberto González Troyano me dijo, es un libro muy culto, muy investigado, 500 páginas de bibliografía, pero aquí no estás tú. Me hizo pensar, me fui y con dolor de mi corazón quité toda la bibliografía. Tengo otro libro que está en el ordenador que no es este y quité toda la bibliografía y cogí la primera persona. Y empecé a decir yo. Así que este libro está contado desde mi primera persona, mi visión de las cosas, para comprender, no para juzgar. Lo ha dicho también Simenón en voz de Garmendia. Yo no intento juzgar al que fue a la guerra, intento comprender lo que siente alguien con 18 años que está en un pueblecito de León o está en Sanlúcar y que por edad te mandan a la guerra. Porque de la gente que yo hablo, ninguno era militar y ninguno hizo carrera militar posteriormente. Fueron 3 años de guerra hecha por gente de 18 años sin convicciones ideológicas y sin ninguna motivación militar. ¿Qué podría sentir el padre de Julio Llamazares en un pueblecito de León, la Mata de la Bérbula, que es un chiquitito con 18 años y deja a la abuela del escritor, al padre y la madre, y se va a pegar tiros al Ebro? Miedo que va a sentir. Miedo con 18 años, vete a la guerra. Eso es lo que siente. Y eso es lo que yo he intentado, comprender qué es lo que puede sentir alguien que va a la guerra. Y luego comprender por qué alguien puede amar o puede odiar al padre. Por tanto, lo que he hecho sobre todo es un ejercicio de empatía, de comprensión histórica. Es un libro en el que trazo historias particulares. Cada uno de los escritores tiene una historia que es novelesca, ya lo decía, es novelesca. A mí me parece novelesco el hecho de que el padre de Jorge Urrutia, que es un poeta llamado Leopoldo de Luis, que tiene un cargo en el ejército republicano, termina detenido en Ciudad Real y lo mandan a Jimena de la Frontera, a un campo de concentración. En un vagón, como los que recordamos de las películas de los nazis, en un vagón para el ganado, de pie y esposado con alambres a otro preso. Llegan a la estación de Jimena de la Frontera y los tienden todos en una explanada a la espera de mandarlos allí. Se trataba de reconstruir un campo de presos, reconstruir el campo de Gibraltar con puentes, con carreteras, por si algún día había un ataque de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Se sienta allí a pleno sol y hay una explanada y un bar, una taberna, una fonda. Sale de la fonda 2 de las hijas del dueño y le da a los que están allí, a los presos del batallón, le va dando agua. Hay una leyenda en Jimena de la Frontera que dice que quien bebe agua del Regüé, que es una fuente que está abajo, una fuente del siglo XVIII, quien bebe agua del Regüé se termina enamorando y casando con una jimenata. Es una leyenda, tontería. Lo que no es una tontería es que esos 2 presos terminaron casándose con esas 2 niñas que le dieron el agua. Bueno, pues esa es una de las historias que cuento aquí. Cuando hablaba Leopoldo de Luis de la guerra, decía, es que incluso en los tiempos de horror hay tiempo para la felicidad. Es cuestión de actitud en la vida. Es cuestión de actitud. Bueno, pues esas son las historias particulares que hay aquí. No vais a disfrutar como una novela, evidentemente, porque hay mucha investigación, pero sí que hay algunos episodios de la guerra que están contados con un discurso narrativo y ensayístico. Alberto me hizo eso con el libro, me dijo, quita todo esto y déjalo en un estado más puro. Lo he intentado. Y una vez que estaba el libro terminado y lo corrigió Ignacio, me dijo Ignacio,
¿por qué no incluimos un álbum de fotos? Y me puse en contacto con los escritores, me han mandado fotos inéditas y están incorporadas aquí también. Todas esas fotos están aquí y yo las cuento. Por ejemplo, Joan Margarit se llevaba muy mal con el padre. El padre no fue a la boda de Joan Margarit. El padre Joan Margarit debía ir al ejército republicano, estaba en Cataluña, y desertó, no quiso ir a la guerra. Muy poca gente quiere ir a la guerra, muy poca gente. Se escondió durante 1 año y medio en una choza que tenía los abuelos en un campo, en una viña. Al año y medio, ya como se estaba la guerra apretando en Cataluña, se entregó y comenzó la guerra en el ejército republicano. Pero desertó cuando pudo y se marchó del ejército republicano por la frontera. Al tiempo entró por Hendaya y se fue para el Ejército Nacional. Tuvo que hacer la mili obligatoria con el Ejército Nacional. Bueno, Joan Margarit nunca entendió que el padre desertara de la República y que se hiciera el servicio militar con los franquistas. Pero lo que nunca entendió fue que repudiara su origen. Joan Margarit me mandó una foto, que está en el libro, donde aparece el abuelo, un hombre de campo, bien vestido, pero con un abrigo que se ve la humildad en la boina, en el gorro, en los zapatos, y al lado el padre, que estudió arquitectura en esos años 40. Hay un vacío entre uno y otro, es decir, no están pegados, pero el padre además lleva una vestimenta que es la de la apariencia, un hombre que quiere renunciar a ese origen humilde de campero y que quiere ser un arquitecto como lo fue, integrado en la sociedad burguesa catalana. A Joan Margarit, y me lo contó esto por teléfono muchas veces, no le dolía que su padre renunciara al ejército republicano y desertara. Para sobrevivir, a veces el miedo te hace esas cosas. No quería morir. Ni tampoco hiciera la mili con el servicio militar obligatorio del franquismo. Era la obligación de todos. A él lo que le dolía de verdad y nunca entendió es que el padre repudiara su origen humilde. Por eso he comenzado hablando de que vengo de una casa sin libro, de una casa de campo y de un barrio de gente obrera con hijos caídos en la droga. Porque desde que tengo uso de conciencia tengo una frase muy grabada y es la que yo he intentado aplicar desde el principio al final del libro. Para saber quién soy, tengo que saber quién he sido y de dónde vengo. Lo ha dicho Alberto muy bien. Vosotros no estáis aquí porque yo os haya invitado, porque os haya Barbadillo comunicado la invitación. Hay razones que son heredadas, vienen muy antiguos. Estáis aquí porque algún día estuvimos en el instituto. Estáis aquí porque os interesa la guerra civil. Estáis aquí porque vuestro padre, vuestro abuelo estuvo en la guerra civil. Estáis aquí porque de casualidad por la calle os ha dicho voy a lo de Pepe. Estáis aquí porque os gusta el vino. Es decir, hay un montón de razones culturales, históricas, sentimentales, que no somos conscientes de ellas, que nos han convocado esta tarde aquí. Y eso es la memoria heredada. Vosotros hoy lo que estáis heredando la relación conmigo, que viene de muy antiguo, para estar esta tarde aquí. Por eso decía Alberto que no entenderemos nunca la valía de Barbadillo si no tenemos la memoria de 200 años. Eso es así. Termino ya. Es lo que hay que hacer en estas circunstancias. Termino diciendo una cosa. Lo que hoy está sucediendo empezó a suceder hace mucho, mucho tiempo. Nada se provoca en una semana. Todo viene incluso de antes de que naciéramos. Si ellos dos y mi hija y mi hijo están aquí, no es porque yo los haya obligado a venir aquí hoy, sino porque antes de que ellos nacieran, yo ya estaba escribiendo este libro. Es decir, hay una razón heredada, una memoria heredada en ellos que ha provocado que ellos estén hoy aquí. En fin, os doy las gracias por estar aquí, evidentemente, y os doy las gracias por haber compartido conmigo todos los años que han pasado atrás y esperemos que algunos días del futuro. Muchas gracias.
Un aplauso.